Hoy quiero platicarles de un libro con el que no estoy de acuerdo, o al menos no del todo. Se llama El extranjero de Albert Camus. Y es uno de los libros más famosos del siglo XX. Ahora bien, quiero ser honesto desde un principio. El existencialismo a mí no me convence y mucho menos el absurdismo de Camus. Sin embargo, este libro me dejó pensando. Y creo que es precisamente por eso, porque no estoy del todo de acuerdo con él, que me hizo reflexionar más que muchos otros libros con los que sí coincido. El extranjero cuenta la historia de Mersault. Así se escribe, no sé cómo se pronuncia. Por esa razón, a partir de ahora vamos a referirnos a él como el protagonista de nuestro libro. Ya me dirán ustedes cómo se pronuncia. Este hombre es alguien que vive completamente desconectado de sus emociones y de la sociedad. Y el libro abre con unas de las frases más poderosas de la literatura de tiempos modernos. Su madre acaba de morir y él no sabe exactamente qué día fue. Es una frase muy poderosa. El hombre no llora en el funeral de su madre. Al día siguiente se va a la playa, allí conoce a una mujer, va al cine, ve una comedia. No finge tristeza porque no la siente. Y para Camus, eso es autenticidad. Vivir sin fingir, sin encajar en lo que la sociedad espera de ti. Así que el hombre termina matando a un hombre casi sin razón. Y cuando lo juzgan, lo condenan más por no haber llorado en el funeral de su madre que por el crimen en sí mismo. Y entonces el autor utiliza esto para criticar una sociedad que juzga más por las emociones que por los actos. Y en eso tiene mucho de razón, creo yo. Hay algo de verdad allí. Sin embargo, lo que más me choca de nuestro protagonista es su indiferencia total, no solo hacia una cosa o hacia una persona, sino hacia todo, hacia su madre, hacia la mujer que ama, incluso hacia sí mismo, hacia su propio futuro. Vive como si nada le importara. Y Camus presenta eso como una forma de libertad. Y con eso es con lo que yo no coincido. Entiendo lo que él quiere decir. Vivimos en una sociedad que nos exige fingir. Esa es la realidad, que nos dicta cómo sentir, cuándo llorar, cómo reaccionar. Y el protagonista se niega a todo eso. Y en ese sentido, pues yo sí lo respeto. Pero hay una diferencia enorme entre fingir lo que no sientes y no sentir nada. Entre ser fiel a tus convicciones y ser indiferente al mundo que te rodea. Yo tengo convicciones muy firmes. Por razones personales y religiosas, por ejemplo, yo no fumo, yo no tomo, no uso drogas. Llevo un estilo de vida que lo decidí desde joven. Por ejemplo, lo del alcohol y ese tipo de cosas, porque yo vi a gente padecer eso y yo dije, yo no voy a vivir así. Pero eso nunca me ha impedido conectar con ese tipo de gente, con gente que a veces tiene ese tipo de vicios, por decirlo así. No me alejo de ellos, yo tengo mis valores. Ellos tienen los suyos. Pero eso no nos hace extraños. El protagonista de nuestra historia, en cambio, usa su autenticidad para alejarse de todo y eso para mí no es libertad. Es soledad disfrazada de filosofía. Aquí viene algo que quiero contarles y que me hizo mucho pensar en nuestro protagonista. Cuando mi papá murió, yo tampoco lloré. En la superficie quizás se parezca
a nuestro protagonista. Sin embargo, yo no lloré por una razón completamente diferente. Yo no lloré porque yo a mi papá lo había amado y lo había hecho bien. Cuando él murió yo no me quedé con deudas con él. Me esforcé por cuidarlo cuando tuve la oportunidad de hacerlo, cuando él se enfermó. Eh, Procuré tratarlo con dignidad. Estuve allí colaborando con mi familia. Así es que cuando él falleció no me quedé con remordimientos, ni con palabras guardadas, ni con resentimientos y ese tipo de cosas. Porque el amor que yo sentía hacia él estaba demostrado. No estaba roto. Tampoco había indiferencia. Y creo que eso es un punto muy importante. Ahora bien, perdón, yo en unos días después, creo que como una semana después, sí lloré. Pero no lloré porque se murió. Resulta que el día que él se puso mal, que lo llevamos al hospital, a mí me tocó llevarlo al hospital. Yo lo había estado cuidando esa noche. Y esa noche él pasó por mucho dolor. Entonces él me pedía ayuda. Y pues él ya estaba posado en cama. Y me pedía, quería que yo le ayudara pues para que ya no sufriera ese dolor que estaba sufriendo. Y yo, ¿qué hacía? No podía hacer absolutamente nada. Así es que esa impotencia de ver sufrir a alguien que amas y no poder hacer nada, eso fue lo que me quebró días después. Pero el día que él murió, no. Recuerdo que en el momento en que mi esposa me da la noticia, yo venía del trabajo, me dijo que mi papá había muerto y pues yo dije, pues sí, ya murió. Ella me dice que estaba pensando cómo le digo, ¿no? Y cómo va a reaccionar. Pero yo llegué, vi que ella estaba, pues estaba, ya no recuerdo muy bien si llorando, pero sí se le veía pues el semblante de tristeza y viene y me abraza. Y como yo la vi así, afectada, pues yo la abracé. Pero yo no. Y durante el funeral tampoco. Yo estaba contento. Pero estaba contento no porque mi papá había muerto. O porque fuera indiferente, no. Yo estaba contento porque yo con mi papá, repito, no tenía ningún tipo de deudas. Y creo que esa diferencia con el protagonista de la historia es muy importante. Porque él no lloró porque él no sentía. En cambio, yo no lloré porque yo sí sentía. Porque yo sí sentía amor por mi papá. Un amor demostrado. Entonces no había necesidad de llorar. En la superficie pudiera parecer que somos iguales. Sin embargo, hay una diferencia enorme. Y la diferencia está en el por qué. Ahora, no todo en el extranjero me parece equivocado. Yo creo que el autor aquí tiene un punto muy importante y tiene razón en algo. La sociedad nos exige fingir demasiado. Nos pide que lloremos en los momentos correctos. Por ejemplo, y me ha tocado ver, bueno, no verlo, sino escuchar comentarios de este tipo. Cuando alguien pierde un ser querido y no lo ven llorar, empiezan a criticarlo porque piensan que es de mala educación, que porque no lo quería, etcétera, etcétera. Pues ¿para qué voy a llorar si no quiero llorar? O no tengo, no tanto no quiero llorar, sino no tengo ganas de llorar, porque yo no es que yo no quisiera llorar, a mí me daba lo mismo llorar o no llorar. Simplemente no me nacía llorar. ¿Para qué iba a llorar? Porque no lo sentía.
La sociedad pide que reaccionemos como ella quiere. Espera que encajemos. En eso, el autor tiene razón en la crítica que hace. Porque además de eso, eh, esto puede ser una trampa. Entonces, la lección que yo me llevo de esta historia no es la de nuestro protagonista. Más bien la mía es esta. Sé fiel a lo que eres, pero no uses esa fidelidad como excusa para no conectar con el mundo que te rodea. Nuestro protagonista era libre porque no le importaba nada. Yo soy libre porque sé exactamente qué es lo que me importa. Y esa diferencia lo cambia todo. Les recomiendo que lean El extranjero, aunque no estén de acuerdo con él. O si están de acuerdo, también. Ya lo sabrán cuando lo lean. Porque a veces los libros que más nos incomodan son los que más nos hacen pensar. Y al final creo que es lo más valioso que uno puede hacer. Y tú podrás en la percepción estar de acuerdo o no estar de acuerdo conmigo. Me podrás criticar, me podrás decir que estoy equivocado, que no estoy equivocado, etc. Pero creo que lo más importante es que lo leas, que reflexiones y que saques tus conclusiones. Yo no me quedo con el absurdismo de Camus, pero sí me quedo con una pregunta que este libro a mí me generó. La pregunta es, ¿estoy siendo fiel a lo que soy? ¿O solo estoy fingiendo para encajar en la sociedad? Creo que es una pregunta muy interesante en la cual podemos reflexionar. Muchas gracias por verme. Hasta la próxima.